Génesis capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Miramos en este pasaje lo que dice la palabra de Dios. Miramos el origen del ser humano. Dios creó al hombre bueno, creó a la mujer buena, los creó puros, limpios, inocentes. Vivían en un paraíso, un huerto hermoso, un lugar maravilloso que Dios había preparado para ellos. Pero en aquel huerto dice la escritura que había un árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Dios le dijo al hombre y a la mujer: pueden comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comáis ciertamente moriréis. Dice la palabra que la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, aquella serpiente, el enemigo, el diablo, dice que se manifestó en aquel animalito. Usó aquel animalito para llegar y engañar a la mujer. Y cuando llegó para engañar a la mujer, simplemente miramos que comienza a engañarla, a seducirla, diciéndole: no vas a morir, sino que van a ser tú y tu esposo como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis, les dice, sino que serán abiertos vuestros ojos. Y le comienza a hablar la serpiente a la mujer hasta que la engaña y la hace comer de aquel fruto. Después la mujer le da al hombre, a su esposo, de aquel fruto. Los dos comen de él, y dice la palabra de Dios que ahí entra el pecado a la raza humana. Ahí entró la enfermedad, ahí entró la maldad, ahí entró la destrucción, ahí entró la muerte, ahí entró todo lo que ahora miramos en el presente, en lo que es la sociedad, en lo que es la vida diaria. Tantas cosas negativas que se miran, tantas cosas desagradables que suceden, asesinatos, crímenes y tanta cosa que se mueve a nuestro alrededor. ¿De dónde se originó todo esto? Del pecado que se cometió en un principio de la creación, Adán y Eva. Ahora, lo que sucedió no solamente es que el hombre y la mujer pecaron, pero lo que miramos es que después de que el hombre y la mujer pecan, Dios va buscando al hombre. Dios sale hacia el huerto buscando al hombre, y se comienza a escuchar la voz de Dios en aquel huerto: Adán, Adán, ¿dónde estás? Primeramente entendemos que Dios es omnipresente, está en todo lugar, es omnisciente, todo lo sabe, y es omnipotente, todo lo puede. Dios sabía lo que Adán había hecho, Dios sabía dónde estaba Adán, y Dios podía haber simplemente llegado y haber dicho: Adán, ya te miré y escondiéndote, ya miré dónde estás y ya sé lo que hiciste. Pero Dios no se acerca de esa manera al hombre. El acercamiento de Dios hacia el hombre primeramente es: Adán, Adán, ¿dónde estás? Dios está actuando como si ignorase dónde está Adán, como si ignorase cuál es la condición de Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? Como que lo anda buscando, como que no sabe dónde está. ¿Por qué está haciendo eso Dios? Si claramente Dios sabe dónde está Adán
y cómo está y en la condición en la que está, responde Adán de allá escondido entre los árboles: acá estoy, Señor. ¿Y qué haces allá? Acá estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieses? Pues, Señor, la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Comenzamos a mirar cómo Dios está buscando a Adán. El primero que sale a buscar al hombre no es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. No miramos a Adán que sale a buscar a Dios. Dios mío, ¿dónde estás? Dios mío, he pecado contra ti. Dios mío, perdóname. Dios mío, te necesito. Dios mío, no es el hombre el que sale a buscar a Dios. El hombre, cuando peca, la tendencia del hombre es esconderse. El hombre corre a esconderse entre los árboles del huerto. El hombre corre a hacerse túnicas, a hacerse delantares de hojas de higuera, a cubrirse a su propia manera, a excusarse, a justificarse a su propia manera, a tratar de cubrir su vergüenza de su propia manera, a su propia forma. Ahí está Adán escondido, pero es Dios el que sale a buscar al hombre. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que hizo con Adán es lo que sigue haciendo con nosotros. No somos nosotros los que vamos buscando a Dios. Fue Dios el que vino a buscarnos a nosotros y el que nos sigue buscando a cada día, a cada momento. Dios viene a buscarnos. Dios es espíritu y Él anda buscando al hombre. Lo busca en diferentes lugares, lo busca de diferentes formas. Dios habla y dice la Biblia que la voz de Dios se oye de muchas maneras. Se mira y se escucha la voz de Dios a través de su grande creación, de sus maravillas, de sus grandes obras. Dios nos habla de muchas maneras, pero el hombre en ocasiones está tan afanado en sus propios quehaceres que no alcanza a escuchar la voz de Dios, porque está ocupado escuchando tantas voces de este mundo que no alcanza a escuchar la voz de Dios. Pero lo lindo y lo precioso y lo primero que quiero que entendamos es que no es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. El hombre por sí mismo no tiene la iniciativa para buscar a Dios. El hombre por sí mismo se pierde, se esconde, se ahorilla y vive perdido el resto de su vida. Así vivía el hombre hasta que vino Cristo a buscar y a salvar todo aquel que se había perdido. Vino para morir en la cruz del Calvario y morir por nosotros, derramando su sangre preciosa. Él es el que vino a buscarnos. Primero lo miramos en la creación en un principio. Después lo miramos que Cristo dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿quién es el que se había perdido? El hombre, la mujer. El hombre, la mujer, que nos convertimos en pecadores desde Adán y Eva. Toda la descendencia caímos en pecado, nacimos en pecado, crecimos en pecado. Los padres, los hijos, ahí va toda la descendencia y va de mal en peor. Por eso Dios tuvo que traer juicios, tuvo que destruir a aquella generación, del tiempo antiguo, a través del diluvio. Y así Dios viene teniendo que tratar fuertemente con el hombre, porque la maldad llega a un límite donde ya no lo puede soportar Dios. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. ¿Por qué? Porque ya no podía soportar Dios aquello. Y la Biblia dice que este mundo va a ser destruido, va a ser quemado por fuego. Pero la promesa es: antes que eso suceda, Cristo Jesús vendrá por segunda vez, levantará a su iglesia y seremos arrebatados para estar con el Señor por toda una eternidad. Esa es la promesa de Dios, aleluya. Esa es la promesa del Rey. Entonces a este primer hombre Dios sale a buscarlo. Adán, Adán, ¿dónde estás? Dios sigue buscando al hombre. El evangelio se predica y el evangelio es la voz de Dios buscando al hombre. Hombre, ¿dónde estás? Juan, ¿dónde estás? Pedro, ¿dónde estás? Como se llama el hombre, ahora ya no es Adán, ahora es nuestro nombre el que se escucha, porque Dios anda buscando al hombre. Aunque Dios sabe cómo estaba Adán y dónde estaba Adán, Dios no fue directamente a decirle: ya sé dónde estás y ya sé cómo estás. Dios espera que el hombre salga a su encuentro. ¿Por qué? Porque Dios no quiere nada a la fuerza. Dios podría llegar y decirle a Adán: Adán, sal de ahí, ya te miré escondido.
Pero lo que Dios anhelaba es que Adán escuchara la voz de Dios y que Adán voluntariamente saliera y que Adán saliera al encuentro de Dios. La Biblia dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Dios habla y le habla al hombre, y Dios, aunque sabe dónde está el hombre y cómo está el hombre, en vez de que Dios directamente le diga al hombre: sé dónde estás y sé cómo estás, sé la condición en la que estás, conozco tu vida en secreto, conozco más que tu vida, conozco tus pensamientos, conozco tus sentimientos, conozco lo que nadie más conoce de ti. Y yo podría decirte: mira, estás así, así, así. Pero dice Dios: yo, mi propósito no es simplemente ir y decirte y juzgarte y condenarte. Mi deseo es buscarte para que tú salgas a mi encuentro y me digas: ven, Señor, ven a mi corazón, limpia mi vida, cambia mi vida, restaura mi vida, porque estoy caído, porque estoy perdido, porque te necesito en mi vida. El anhelo de Dios es que el hombre salga a su encuentro. ¿Estamos comprendiendo? Dé vuelta a su Biblia, Génesis capítulo 6, enseguida, y vea lo que dice el versículo 1 al versículo 3. Génesis capítulo 6, ahí enseguidita, versículo 1 al 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice el versículo 3: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu de Dios va buscando al hombre. En Génesis capítulo 3, donde leímos que el Señor Dios salió a buscar a Adán, era el Espíritu de Dios buscando al hombre, buscando una relación, buscando restaurar, buscando renovar, buscando bendecir al hombre. No solamente con Adán, después miramos que es ya con toda la raza humana. Cuando en Génesis capítulo 6 miramos que los hijos de los hombres se multiplican y los hijos de Dios toman hijas de los hijos de los hombres y se casan con ellas, y comienza a corrompirse una vez más la descendencia, y comienza una vez más a corrompirse la humanidad. Y Dios llega el momento que dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. El Espíritu de Dios contiende con el hombre. ¿Cómo contiende el Espíritu de Dios con el hombre? El hombre siempre quiere irse a hacer lo malo. Por naturaleza nuestra carne tiene una tendencia a irse a hacer lo malo, quiere irse. Ahora, solamente hay una cosa que puede refrenar esta carne de irse a hacer lo malo, y lo único que puede refrenarlo es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que tiene poder para refrenar esta carne, para refrenar nuestros deseos carnales y traerlos a los pies de Cristo, y traerlos a la obediencia a Dios, y traerlos a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios es el que contiende con el hombre. El hombre dice: quiero hacer esto, y el Espíritu: no lo hagas. Hay muerte ahí, detente, hijo mío, ahoríllate de ese lugar, no hagas eso, no camines por ahí, ese camino es de muerte, pero se mira muy bien, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Solo hay un camino de vida, y ese es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Espíritu pelea con el hombre.
Hermanos, si no fuera por el Espíritu de Dios que nos está jalando continuamente, que nos está deteniendo de desbocarnos a irnos a hacer lo malo, hermano, ¿quién podría mantenerse caminando en el camino del Señor? Nadie. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana por naturaleza tiende a hacer lo malo, tiende a irse hacia abajo. La Biblia dice que la carne jala hacia abajo y el Espíritu jala hacia arriba. Hay una lucha, hay una batalla. Gracias al Espíritu de Dios que nos ayuda, que nos fortalece, que nos equipa y nos capacita para poder vencer, para poder luchar y ganar esa batalla. Entonces es el Espíritu Santo de Dios el que no solamente nos busca, sino que nos ayuda, contiende con nosotros y por nosotros. El pecado nos quiere arrastrar y nos quiere agarrar y jalar. Y el Espíritu es el único que sale a la defensa, a defendernos. Es el único que sale a decir: no, hijo, este es lavado con la sangre de Jesús, este es un redimido. Y al pecado lo orilla, y al pecado lo hace a un lado. Solamente el Espíritu Santo de Dios es el que pelea por nosotros. Pelea por nosotros y pelea con nosotros. Pelea por nosotros porque nos quiere para Dios. Y pelea con nosotros porque la lucha más grande no es con la gente, no es ni siquiera con el diablo. La lucha más grande es con uno mismo. Es con la carne, es con esta naturaleza caída que quiere irse a hacer lo malo, que ya trae sembrada la semilla del pecado en su misma carne y tiende a irse a hacer lo malo, tiende a querer jalar hacia hacer lo malo. El niño no necesita enseñarle a pecar, no necesita enseñarle a mentir. El niño solo comienza a mentir. El niño solo comienza a querer irse a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque ya viene ahí el pecado en su carne, en su naturaleza humana. Pero vuelvo a repetir, es el Espíritu de Dios el que contiende por el hombre. La Escritura dice allá en Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras necesidades, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu de Dios el que pelea, el que nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos pedir como conviene, pero Él nos ayuda. El Espíritu de Dios nos hace fuertes. La fuerza del hombre está en el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, es débil, no puede hacer nada. Por eso necesitamos una buena relación con Dios, una comunicación con Dios. Ser llenos del Espíritu de Dios, buscar esa conexión con el Espíritu de Dios y no estar peleando con Él, sino rendirnos a Él. Porque muchas veces estamos peleando con el Espíritu. Señor, mira, déjame por acá. Hijo, no, vente por acá. Señor, nomás un ratito. Que no, mija, un ratito te mata. Señor, nomás voy a hacer un poquito de esto. Poca levadura leuda toda la masa. Véngase para acá, hijo. Y ahí está el Espíritu peleando con nosotros. En veces desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Amén. El Espíritu luchando por mantenernos, por ayudarnos. Pero dice el Señor: hijo, no contrites mi Santo Espíritu. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo de Dios también tiene un límite. Cuando el hombre simplemente se hace sordo y no lo escucha y lo contrita y lo ignora y no importa, yo voy a hacer lo que me dé la gana y yo voy a vivir mi vida a mi manera y no importa lo que el Espíritu de Dios me diga. Llega un momento cuando el Espíritu dice, como dijo aquí en Génesis 6: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Mira, hijo, te dice el Señor, no estés peleando con mi espíritu. Ríndete a Él, déjate guiar por Él, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente los hijos de Dios. Porque es el Espíritu el que da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Ríndete a mi espíritu. No pelees con Él. ¿Por qué? Porque si estás siempre peleando y queriendo desligarte y sacudirte su yugo, sacudirte su voluntad y querer irte por tu propio camino, llega un momento cuando Dios puede decir: está bien, ¿quieres irte por tu camino? Está bien, vete. ¿Quieres hacer lo que tú quieras? Hazlo. Y te deja que te vayas, y ahí sí te vas a un despeñadero.
¿Por qué te vas a un despeñadero? Porque si el Espíritu de Dios no te detiene, nadie te detendrá. El esposo no te detendrá, la esposa no te detendrá, los hijos no te detendrán, la familia no te detendrá, la iglesia no te detendrá, la sociedad no te detendrá. Te meterán a la cárcel y seguirás igual rumbo al despeñadero. El psicólogo no te detendrá. Nadie ni nada te puede detener, sino el Espíritu Santo de Dios. Es la única fuerza y poder que tiene la capacidad para refrenarte, para sostenerte, para ayudarte y para guardarte. Solamente el Espíritu de Dios. Por eso es que una persona que no tiene el Espíritu de Dios, la esposa le puede llorar o el esposo le puede llorar, los hijos le lloran: papá, mamá, por favor, ya no vivas así, ya no hagas esto, ya no hagas lo otro. Y al momento, está bien, sí, ya no lo voy a hacer, se da la vuelta y vuelve a lo mismo. No puede, pierde hijos, pierde matrimonio, pierde finanzas, pierde trabajo, lo pierde todo. Y no pudo refrenarse. Se lamenta, le duele, dice: yo no quería terminar de esta manera, pero yo no podía. Había algo más fuerte que yo que me llevaba a hacer aquello. Mi carne me llevaba aquí, allá, y yo no podía. La voz de mi esposa no es suficiente, la voz de mi esposo no es suficiente, la voz de mis padres no es suficiente, la voz de mis seres queridos no es suficiente. Se necesita la voz de Dios para poder ayudarnos a enmendar nuestro camino. La voz de Dios, la voz de la palabra, el Espíritu de Dios es el único que tiene la capacidad, la habilidad para poder ayudarnos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces dice Dios: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Es el espíritu el que contiende con el hombre. Es el espíritu el que lucha por el hombre, con el hombre, por el hombre, con el hombre. Porque le digo, la lucha más grande que Dios tiene no es con el diablo. Al diablo lo vence en un tronar de dedos. No es con el mundo. Al mundo lo vence en un segundo y no tiene ningún problema con eso. El problema somos nosotros. Con quien Dios batalla es con nosotros, que no nos queremos rendir, que seguimos batallando, que seguimos luchando, contendiendo con el Espíritu de Dios, por querer tomar nuestro propio camino, por hacer nuestra propia voluntad, por tomar nuestra propia dirección y no escuchar la voz del Espíritu para poder caminar en su voluntad. ¿Qué tiene que ver el Espíritu con el nuevo nacimiento? Recuerde que le dijo el Señor a Nicodemo: hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces hay que nacer del Espíritu también. ¿Qué tiene que ver el Espíritu? El Espíritu lucha por nosotros, contiende por nosotros. Primeramente, el Espíritu sale a buscar al hombre. El Espíritu es el que llega al corazón del hombre tocándole. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Espíritu va a buscar al hombre como Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? Contendiendo con el hombre para librarlo, para rescatarlo, para sacarlo de la esclavitud del pecado, para que no siga corriendo por su propio camino, sino para que corra en el camino del Señor. Ahora veamos una escritura más. Venga conmigo. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir eso? Dijo Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae a mis pies. Cuando hablamos del Padre, Dios es espíritu. Estamos hablando del Espíritu de Dios. Dios es espíritu. Cuando el Padre sale a buscar a Adán en el huerto de Edén, no fue un hombre, fue el Espíritu de Dios el que se movía en aquel huerto buscando a Adán. En Génesis capítulo 6, cuando dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, es el Espíritu de Dios buscando al hombre. Es el Espíritu de Dios luchando con el hombre. Es el Espíritu de Dios luchando por el hombre. Entonces es el Espíritu de Dios. Cuando Cristo dice aquí: si ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no lo trae hacia mí, no lo envía hacia mí. Cuando hablamos del Padre, estamos hablando de Dios, que es espíritu, moviéndose en el corazón del hombre, tocando en el corazón del hombre, buscando al hombre perdido, redarguyéndole de pecado para que venga a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si el Padre que me envió no lo trae hacia mí, dice el Señor Jesús en otras palabras, si el Espíritu de Dios no toca un corazón primeramente, nunca podrá ese corazón venir a mí, dice Jesús. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios, cuando llega a un corazón, lo primero que hace es alumbrarle su conciencia y comienza a declararle lo mal que está, comienza a declararle que es pecador, comienza a declararle que necesita un Salvador. Cuando el Espíritu de Dios llega al corazón del hombre, el Espíritu es como una luz que alumbra lo más oculto del corazón del hombre. Cuando el hombre va caminando en oscuro, en una oscuridad, en tinieblas, sin la luz de Dios, el hombre va caminando y dice, pues yo estoy bien, pues yo estoy limpio, yo no tengo manchas, yo no hago mal a nadie, yo estoy muy bien. Va caminando de esa manera. Pero cuando el Espíritu de Dios llega y resplandece y brilla en su corazón, el hombre se siente sucio, se siente falto, se siente pecador. ¿Por qué razón? Porque la luz del Espíritu alumbra nuestras manchas y nos hace sentir pecadores, nos enseña nuestra condición real. El hombre piensa que es muy bueno, el hombre va caminando en este mundo y dice, yo no necesito de Dios, yo estoy bien como estoy, yo no me meto con nadie, yo no hago mal a nadie. Pero Dios dice, sabes, si no tienes la luz de mi Espíritu, vas a ir en tinieblas pensando que estás muy bien, vas a ir tropezando, vas a ir desviándote. Pero si dejas que el Espíritu de Dios alumbre tu corazón, resplandecerá esa luz tan maravillosa y Dios te enseñará tus manchas, tus pecados. ¿Para qué? Para que puedas correr a la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la medicina para el pecado. La sangre de Jesús es la medicina para lavar la ropa sucia del hombre, el caminar sucio del hombre. Solamente la sangre de Jesús tiene poder para limpiarlo, para cambiarlo. Pero el hombre, mientras no alumbre la luz de Cristo en su corazón, el hombre se siente bien. Yo tengo mi religión, dice el hombre. Yo no hago mal a nadie, dice el hombre. Yo estoy bien ahí, que busque a Dios el asesino, el matón, el borracho perdido que está por allá debajo de un puente. Pero yo soy una persona que camino y que me muevo y que soy una persona que me llevo bien con la sociedad. Soy respetado entre la sociedad. ¿Yo para qué voy a necesitar eso? Yo no necesito eso. Yo no necesito la Biblia, no necesito acercarme a Dios. Yo estoy bien como estoy. Está bien mal. ¿Por qué? Porque está siendo sabio en su propia opinión. Está pensando que está bien porque está en tinieblas. Le pasa lo que le sucede a uno cuando tiene una ropa sucia. Y la ropa sucia, cuando usted la cuelga por ahí en el closet y no se fijó que estaba manchada, que estaba sucia. Si usted va a querer agarrar una ropa sucia en oscuro su cuarto, va y mira la ropa y se mira bien porque está en oscuros. Pero cuando sale a la luz y le pega la luz a aquella ropa, se le mira una mancha por acá y otra mancha por allá y otra mancha por allá. Y si le pone la luz más fuerte, más manchas se le miran y más sucia se mira. Y si la alumbra más, todavía más sucia se ve la pobre ropa. Así está nuestra alma. Mírenla en la oscuridad y en la oscuridad se mira muy bien. Dice, yo no estoy tan mal, estoy más o menos, yo estoy bien, ¿verdad? Pero acérquela a la luz y comienza a decir, como que no estoy tan bien como pensaba. Y se acerca más a la luz, bueno, creo que sí, en verdad estoy mal. Y se acerca más, Señor, estoy más mal de lo que pensaba. Y se acerca más, Señor, perdóname porque soy un pecador que necesito tu salvación, necesito tu misericordia. Entre más te acercas a la luz de Dios, más tendrás la capacidad para mirar tus manchas, para mirar tus errores. Vea usted lo que les pasaba a los hombres de Dios del tiempo pasado. Hombres como Isaías, que en el capítulo 6 de Isaías dice que Isaías miró la gloria de Dios. Y cuando miró la gloria de Dios y los arcángeles que decían, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, aquel profeta cayó a tierra tirado diciendo, ay de mí que soy muerto, porque soy pecador.
porque soy hombre de labios inmundos y habito entre gente de labios inmundos. Ay de mí que soy muerto. ¿Y por qué? Si eres el profeta, si eres un hombre de Dios y te sientes un vil pecador que caes tirado al suelo, es que el más justo, el más santo, cuando se acerca a la luz gloriosa de Cristo Jesús, se le van a mirar manchas, porque todavía tiene manchas. Pero ahí el Señor muestra las manchas no para condenar al hombre, sino para sanarlo, para restaurarlo, para bendecirlo, para perdonarlo. Es lo que hace Dios en la vida del hombre. ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos? Entonces, ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no lo envía hacia mí. Si el Espíritu de Dios no trabaja en nuestra vida, nunca sentiremos la necesidad de correr a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque yo estoy bien, yo no necesito. Y cuando tú piensas que no necesitas, no vas a Cristo, porque te sientes bien. ¿Quién es el que corre a Cristo? El que corre a Cristo, el que dice: Señor, soy un pecador, me siento mal, estoy necesitado, Señor. Cada vez que me acerco a ti, me miro más manchas que ni siquiera me había dado cuenta que tenía. Antes pensaba que estaba muy bien, pero entre más doy un paso cerca de tu luz brilla y traspasa mi alma, y me doy cuenta que te necesito más, que tengo necesidad, que tengo manchas aquí, manchas allá, y problemas aquí, problemas allá, imperfecciones aquí, imperfecciones allá. Ayúdame. Y cuando uno se siente de esa manera, solamente hay un lugar a donde correr, y ese lugar es a la sangre preciosa del Cordero de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios te enseña tus manchas, te las enseña, pero también te enseña la solución. Lo lindo del Espíritu de Dios es que todavía hasta este día, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios sigue hablando y dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Espíritu sigue hablando. Ahora, lo lindo del Espíritu de Dios es que no llega para condenarte. Cuando miró a Adán, no llegó para decirle: pecador, ya te encontré, ya miré lo que hiciste, sal de ahí detrás de ese árbol, y manda un rayo para que destruya ese árbol, y ahí lo pone en evidencia. Eso lo podía haber hecho Dios fácilmente y con toda razón. Pero lo lindo de su Espíritu es que no llega para buscar condenarte, no todavía. Llegará un tiempo cuando sucederá eso, pero ahorita, mientras tanto que se dice: hoy, si oyeres hoy su voz, todavía hay esperanza. Hoy es el día de salvación. Todavía hoy es el tiempo aceptable delante de Dios. Todavía están abiertas las puertas. Todavía es tiempo de arrepentimiento. Todavía es tiempo de volver a Dios. Todavía es tiempo de buscar a Dios, porque vendrá un tiempo cuando ya será muy tarde. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano, dice el profeta Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos malvados, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio para perdonar. Pero dice: búscalo mientras pueda ser hallado. Llegará el tiempo cuando la gente buscará de norte a sur, de este a oeste, a Dios. Buscará el Espíritu de Dios. Ya no estará disponible, ahora está disponible, pero al sonar de la final trompeta, ahí ya no habrá esperanza. El que se fue, se fue. El que es arrebatado y se va con el Rey, se va con el Rey. El que se queda para sufrir en un tormento en esta tierra. Se queda para sufrir gran calamidad. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando llega al hombre y le descubre su falta, su error, su necesidad, no se la descubre para decirle: pecador, apártate de mí, no eres digno de mí. Cuando Isaías cayó postrado, diciendo: ay de mí que soy pecador, dice la palabra de Dios que un querubín fue y tomó con unas tenazas un carbón encendido del altar de Dios, y viene y toca los labios de Isaías con ese carbón, y le dice: ¿sabes qué? Levántate, porque eres limpio de tu pecado, porque este carbón encendido ha tocado tus labios. Un carbón encendido. Ese carbón encendido
No solamente era un carbón encendido, y eso quemó el pecado, eso lo limpió, eso lo hizo sentir bien. Ese carbón encendido es un símbolo de la palabra que sale del corazón de Dios, pero no solamente una palabra, sino una palabra encendida por el fuego del Espíritu Santo de Dios, que llega al corazón del hombre para sanarlo, para restaurarlo, para liberarlo, para transformarlo, para bendecirlo. Aleluya, para cambiar su vida de una manera especial. Entonces miramos que cuando el Espíritu de Dios llega al hombre, no solamente llega al hombre para descubrirle su pecado, sino que llega para darle la solución de su pecado. No solamente le dicen: mira, eres pecador. Sí, Señor, ay de mí que soy pecador. No le dijo Dios: qué bueno que eres un pecador y ahora vas a pagarlas porque eres un pecador. No, sino le dice: ¿sabes qué? Qué bueno que te has dado cuenta que eres un pecador. Qué bueno que mi espíritu te ha alumbrado para que entiendas que eres un pecador. ¿Y ahora qué, Señor? Pues ahora te voy a enseñar la solución, te voy a enseñar la salida. No hay medicina contra el pecado, sino solamente la sangre del Cordero de Dios. Corre a la sangre, recibe a Cristo en tu corazón, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Y el hombre, por sentirse pecador, va corriendo a Jesús y le dice: Jesús, perdóname, te necesito. Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, perdona mi pecado, porque se ha sentido redarguido por el Espíritu de Dios y ahora es sanado y libertado por la sangre del Cordero. Por eso Cristo dijo: nadie puede venir a mí. En otras palabras, nadie puede clamar, nadie puede pedir la sangre de Jesús de todo corazón, sino aquel que reconoce y que entiende por el Espíritu de Dios que es pecador. ¿Sí me entiende, mi hermano? ¿Sí me explico? Entonces, mientras el hombre no reconoce que es, mientras el Espíritu de Dios no brilla en el hombre se siente bien y el hombre no tiene necesidad. Y sí, creo en Cristo, sí, creo en la sangre de Cristo, sí, pero algo superficial, algo religioso. No corro de corazón abriéndole mi corazón y diciéndole: Señor, ayúdame porque me muero, sáname y sálvame de mi pecado, libértame, Señor, porque mira mi condición. ¿Y cómo es que antes no te dabas cuenta de tu condición, hijo? ¿Cómo es que antes andabas allá de borracho y de pecador y te sentías muy bien y te sentías muy justo y decías que tú no tenías necesidad y que tú estabas bien? Porque el Espíritu de Dios no había alumbrado tu corazón. Pero cuando el Espíritu te alumbra, no te queda otra cosa sino que correr a Dios, correr a Cristo, correr a su sangre, pedirle perdón. Te provoca arrepentimiento, te provoca un deseo de ponerte a cuentas con Dios. Y eso es lo lindo del Espíritu Santo de Dios. Ahora veamos esto, volviendo al punto y al tema del nuevo nacimiento. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, para que nazca una persona de nuevo, se necesitan tres cosas. Se necesita una semilla, se necesita la tierra y se necesita el agua. Tres cosas, tres elementos. Se necesita una semilla, se necesita el agua y se necesita la tierra. Usted, para un sembrador que agarra que quiere mirar que nazca una semilla, necesita primeramente la semilla, necesita la tierra donde va a sembrar la semilla y necesita que llueva para que caiga la lluvia sobre esa semilla y la haga germinar. Amén, hermanos. Cuando hablamos de la semilla es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la tierra es el corazón del hombre. Y cuando hablamos de la lluvia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dijo el Señor: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tiene que haber palabra y tiene que haber espíritu. Tiene que haber semilla y tiene que haber lluvia sobre esa semilla. ¿Sí, hermanos? Entonces, el Señor es el sembrador, tira la semilla. Hay gente que escucha la palabra y recibe la palabra en su corazón, recibe la semilla. Ya cayó en tierra, en buena tierra, aquella semilla, pero su vida se siente todavía vacía. Su vida se siente indiferente. No hay un cambio en mi vida. Ya escuché la palabra. Tengo un día, tengo un mes, tengo un año, tengo 2 años, 3 años escuchando la palabra y es bonita y me gusta y la atesoro en mi corazón, pero yo no siento nada. Pero yo batallo todavía para cambiar. ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito?
La palabra es importante y es necesaria. La tierra, que es el corazón, abrir el corazón para que la semilla caiga en la tierra, en buena tierra, es importante. Pero se necesita la tercera cosa: el Espíritu de Dios, la lluvia. Cuando un sembrador, cuando un agricultor comienza a cultivar su tierra y hay dos maneras de sembrar la semilla. Hay quienes siembran en seco y hay quienes siembran en mojado. Es decir, hay quienes primero siembran y luego esperan que llegue la lluvia, y hay quienes primero esperan que llegue la lluvia y luego siembran. De las dos maneras funciona la siembra. Pero ¿qué es lo que pasa si un agricultor dice: bueno, todavía no llueve, pero yo voy a sembrar, voy a labrar el barbecho, voy a sembrar la semilla y ya nomás voy a esperar que llueva? ¿Qué sucede si tiró la semilla es buena semilla, la tierra es una tierra linda, hermosa, fértil, preciosa, pero si no hay lluvia, ¿nacerá aquella semilla? No, no nace. La lluvia tiene que entrar en contacto, la semilla, con la lluvia, para que la tierra se humedezca y comience aquella semilla a germinar. Es la tierra húmeda, es decir, el efecto de la lluvia sobre la tierra y la semilla son los que le dan la habilidad a la semilla para germinar. Aunque la semilla sea buena y aunque la tierra sea buena, si no hay lluvia del cielo, no hay fruto sobre la tierra. Pasa un año, no nace nada. La semilla ahí está y no está muerta, ahí está viva, ahí está intacta, está enterrada. Allí está la tierra es buena, pero no ha nacido nada, no hay una planta nueva que haya nacido, no ha brotado una nueva vida de aquella siembra. ¿Por qué? Porque no ha habido agua, no ha habido lluvia que riegue aquella tierra. Pero cuando de repente cae una tormenta del cielo y aquella tierra queda empapada, saturada en agua, a los pocos días comienza a mirar que germina un montón de plantitas, que sale nueva vida, comienza a brotar nueva vida de abajo de la tierra. ¿Por qué? Porque la lluvia es la que hace germinar la semilla que se ha sembrado en la tierra. Necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos la experiencia con Dios, necesitamos el toque de Dios para que haga germinar la semilla que hemos escuchado, la palabra que hemos recibido. De otra manera, el hombre conoce y conoce y conoce, pero como que conozco mucho, pero no hace efecto en mi vida la palabra. No brota un fruto en mi vida. El conocer aquella palabra, ¿es malo? No, es bueno conocerla. Hermano, yo la escucho y abro mi corazón y siento algo lindo y qué bonito y qué precioso. Está bien eso, no está mal, está bien. Pero nos hace falta el agua, nacer del agua y del Espíritu. Tenemos que nacer del Espíritu de Dios, que es la lluvia que va a caer sobre nuestros corazones. En ocasiones le decía que la lluvia es lluvia temprana, en ocasiones es lluvia tardía. En ocasiones cayó primero la lluvia y después viene la semilla a sembrarse. Hay ocasiones que Dios primero toca los corazones y después viene la palabra a obrar y a producir aquel efecto también. Y en ocasiones es al revés: primero se siembra la semilla y luego hace el efecto cuando viene a caer la lluvia. Pero lo que le quiero decir es que necesitamos la palabra y el Espíritu. No podemos solamente quedarnos con la palabra, pero no una relación, una experiencia con la lluvia del cielo, con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar con simplemente una costumbre, un hábito, conocimiento intelectual. Es bueno, está bien, pero no es suficiente. No habrá la fuerza en nosotros, no habrá el Espíritu peleando por nosotros, contendiendo con nosotros. No habrá esa fuerza que nos ayudará. Por eso Cristo les dijo a sus discípulos: ustedes van a recibir poder de lo alto. Señor, vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo. No les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero una cosa les digo: esto es lo único que tienen
tienen que saber: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa de Dios: recibiréis poder. Les dice el Señor a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. No salgan. Anduvo con ellos 3 años y medio, pero a pesar de 3 años y medio de conocimiento, de mirar milagros, de mirar maravillas, Pedro todavía niega a Jesús. Tomás duda de Jesús. Judas traiciona a Jesús. No había espíritu en ellos. Había palabra, había conocimiento, pero no había espíritu. Quédense en Jerusalén. ¿Y cuál es la insistencia, Señor, de que nos quedemos en Jerusalén? Mientras no reciban el poder de lo alto, el Espíritu de Dios, entonces van a estar con la palabra en el corazón, pero no va a poder germinar como Dios quiere que germine, porque a la semilla le hace falta la lluvia del cielo para hacerla germinar. Entonces quédense en Jerusalén. Y estaban llenos de miedo, de temor. Se fueron a pescar una vez más. Andaban desanimados, a pesar de que caminaron 3 años y medio con el Señor. Miraron milagros, miraron a Jesús que murió, pero también lo miraron que resucitó. Y ni siquiera todo eso que miraron fue suficiente. No fue hasta en Pentecostés. Estaban unánimes, unidos como 120, y de repente se escucha un estruendo del cielo, y el lugar se estremece y tiembla, y aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de aquellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pedro se levanta. Ya no es el Pedro cobarde, ya no es el Pedro lleno de temor, ya no es el Pedro diciendo: yo no conozco a Jesús, yo no soy uno de ellos. Ya no es el Pedro que se avergonzaba de Jesús. Ahora es un Pedro valoroso que se levanta y dice: estos no están borrachos, ni están locos, ni están ebrios como ustedes piensan, pues es la hora tercera del día, sino que esta es la promesa que Dios habló por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría Dios de su Espíritu Santo, y serían llenos del Espíritu de Dios, y hablarían en otras lenguas, y glorificarían a Dios, y magnificarían a Dios. Esta es la promesa de Dios dada por el profeta Joel. Aleluya. ¿Sí me explico, hermanos? Pedro se levanta predicando la palabra, y en ese mensaje más de 3,000 se convirtieron. Qué tremendo mensaje, qué tremenda unción, qué tremenda predicación. No era Pedro, era el Espíritu de Dios en Pedro. Todo el conocimiento. ¿Quién le dijo a Pedro que era la promesa conforme lo escrito por Joel? El Espíritu de Dios. ¿Quién comenzó a revelarle y traía escrituras y traía pasajes de la Biblia? Y ahora todo hacía sentido, y ahora todo se acomodaba, todo tenía cumplimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había llegado. La lluvia del cielo descendió en Pentecostés, y ahí comenzó a germinar la palabra de Dios, la bendición de Dios. Venga conmigo, vamos a avanzar que el tiempo se nos ha ido. Cantares capítulo 1, versículos 5 y 6. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. El versículo 4 es el versículo central. Oiga lo que dice: atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Aquí está hablando simbólicamente de la relación entre Cristo y su iglesia. Cristo tomando el lugar de un hombre conquistando a una mujer, y la iglesia tomando el lugar de la novia a quien Cristo, el esposo, el amado, va a conquistar. Y dice: atráeme. La novia está hablando, la iglesia está hablando, el hombre está hablando. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman.
¿Por qué la iglesia? ¿Por qué esta mujer dice: atráeme y en pos de ti correremos? Señor, atráeme, atráeme con tus amores, atráeme con tu fragancia, con tus ungüentos, atráeme con tu dulzura, atráeme con tu cariño, con tu amor, con tu ternura, atráeme con tu paz, con tu dulzura, atráeme y en pos de ti correremos. Lo que está diciendo esta mujer proféticamente, representando a la iglesia: atráeme. Si la iglesia no es atraída por el Espíritu de Dios, la iglesia no tiene capacidad para ir en pos de Jesús. Siempre se le tendrá que andar diciendo al hombre: ándele, vamos, apúrese a buscar a Dios, ándele. Y no quiere, y se le tiene que andar empujando a la fuerza. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo atraiga. Pero si el Espíritu de Dios te atrae, te enamoras de Jesús y encuentras tal dulzura y tal hermosura y tal amor y tal paz y tal gozo en los brazos de Jesús, que no necesitas que alguien te diga: acércate a Jesús, busca a Jesús. Tú anhelas estar cerca de Él. Su perfume, su olor, y no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de aquella dulzura que experimentas al acercarte a Él, de aquella ternura que hay en sus brazos, de aquel consuelo que encuentras cuando te rindes a Él, de aquella sanidad que recibes cuando vas herido y lastimado por las cosas que pasas en la vida, y Él te toma en sus brazos y te consuela y te sana tus heridas. Cuando descansas en Él por las cargas que llevas en esta vida, que no soportas todo lo que estás pasando, necesitamos que nos atraiga el Espíritu de Dios. Atráeme y en pos de ti correremos. Atráeme. ¿Y cómo nos va a traer Dios? Nos atrae por su Espíritu. Cuando su Espíritu nos toca, oiga, cuando el Espíritu de Dios lo toca a uno, uno siente que se desborda algo de acá adentro. Si el Espíritu de Dios lo atrae a uno a adorar a Dios, hermano, uno se queda perdido adorando a Dios. No le importa si hay música o si no hay música, si están cantando o si no hay nadie cantando, si hay mucha gente o si es el único en la iglesia. Si el Espíritu de Dios te atrae, te desbordas adorando al Rey, te desbordas bendiciéndolo, te desbordas diciéndole: te amo, mi Dios, mi Rey, mi Padre. Y te sobran palabras como halagarlo, alabarlo, bendecirlo y adorarlo. Si Él te atrae, te sobrará que decirle. Pero cuando Él no te atrae, dicen en veces hermanos: hermano, y yo no sé orar. ¿Cómo se ora? Yo no sé qué decirle a Dios. ¿Qué le digo? Tantas cosas que decirle a Dios. Amén. Pero pues es que yo le digo muchas cosas y 5 minutos y ya se me acabó el diálogo. Ya no sé qué más decirle. Necesitas que el Espíritu de Dios te atraiga. Y cuando Él te atrae, en veces ni palabras hay, solamente una gratitud. En ocasiones un llanto solamente. Derramas tu alma, derramas tu vida, derramas tu corazón delante de Él, agradeciéndole. En ocasiones solamente le dices: gracias, 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 gracias. Y no te cansas de decirle gracias. Y alguien dirá: ¿y por qué tanto gracias? Porque Dios despierta, me atrae al agradecimiento. Su Espíritu me envuelve y lo único que hay es un deseo, un anhelo, una fuente que se desprende de lo más íntimo de mi ser, deseando halagarlo, alabarlo, adorarlo, bendecirlo. Solamente hay aquello. El Espíritu nos atrae. Una cosa es uno buscar a Dios y otra cosa es que Dios lo busque a uno. Ahora, Dios a todos nos busca en un momento o en otro. El problema es que cuando yo no tengo tiempo para Dios, cuando Él viene a buscarme y yo lo quiero buscar cuando a mí me da la gana y como a mí me da la gana, no lo encuentro. Y lo buscaré a través de oración y le cantaré y haré 1000 cosas y todo suena vacío y todo se siente vacío. Y todo es rutina, costumbre, religión, pero nada satisface. Uno sabe y uno siente cuando lo que uno está haciendo se desprende de lo íntimo y llega al mismo trono de Dios.
Uno lo siente, uno lo sabe. El Espíritu le da convicción y le hace sentir y saber a uno. Y también uno siente cuando, aunque sean 1000 palabras las que digas y 5 horas las que estuviste hablando, uno sabe cuando se siente hueco y vano todo aquello. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces dice el Señor, atrae, dice la iglesia, atráeme y en pos de ti correremos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle lo mismo. Espíritu de Dios, no quiero contender contigo, no quiero pelear contra ti. Atráeme a la presencia de Dios. Atráeme a hacer una adoración, un adorador que adore en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque también tales adoradores busca el Padre, que le adoren, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Aleluya. Atráeme, Señor, atráeme. El Espíritu de Dios nos atrae. El Espíritu de Dios es la lluvia que hace germinar la palabra para que haya un fruto. Fruto de adoración, de transformación, fruto de agradecimiento, un fruto lindo que glorifique el nombre del Señor. Entonces el Espíritu de Dios nos lleva a esa relación, a ese nuevo nacimiento. Veamos una escritura más. Juan capítulo 16, versículo 7 al 12. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no cree en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu de gracia. Y cuando Él venga, primeramente se derramó en Pentecostés, y de ahí se sigue derramando sobre el hombre y la mujer cuando abre su corazón. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, lo primero que hace es convencerte de pecado. Alumbra tu corazón y te hace saber dónde estás fallando. Te hace entender que eres pecador y que necesitas la sangre de Cristo. Por eso Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Espíritu de Dios, si el Padre no los trae hacia mí. El Espíritu de Dios convence al mundo de pecado. Cuando el Espíritu de Dios llega y toca un corazón, lo convence de pecado. Y cuando se siente pecador, entonces corre a la sangre de Cristo, viene a Cristo. Si el Espíritu de Dios no convence al hombre de pecado, nadie lo convence de pecado. Ni papá, ni mamá, ni el esposo, ni los hijos, ni nadie convence a aquel hombre o a aquella mujer de pecado. ¿Sí me explico? Sino que Él sigue igual. Pero el Espíritu de Dios convence de pecado. Entonces eso significa que nos hace saber, le hace entender al hombre que es pecador. Y cuando entiende que es pecador el hombre, no le queda otra más de que correr a la sangre de Cristo. Ahora dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia. Convencerá al mundo de pecado, primeramente de pecado porque le hace entender al hombre que es pecador. Cuando el hombre se da cuenta que es pecador y corre a la sangre de Cristo, viene y dice, perdóname, Señor, y yo te recibo, límpiame con tu sangre porque moriste por mis pecados, tú eres mi sanidad, tú eres mi salvación. Entonces lo convence también de justicia, porque ahora es justificado delante de Dios el hombre. Ahora pues el hombre tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces el hombre viene a ser justificado, se siente diferente, es diferente, pero era un ladrón, pero era un asesino, pero era esto, pero era lo otro. Pues ahora se siente diferente, porque ahora la justicia de Dios ha llegado a su corazón y ahora Dios le da
da una nueva vida, una nueva identidad. He aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No solamente que lo convence de justicia, sino de juicio. Dice la palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. El que está en Cristo está en el arca de Noé, está en el arca de salvación. El que está en Cristo ha escapado del juicio, de la ira de Dios. El que está en Cristo no pasará la ira de Dios, el juicio de Dios, porque Cristo llevó la ira de Dios, el juicio de Dios por nosotros. Lo que yo merecía cayó sobre Cristo, y al yo creer en Cristo soy libre de juicio. Ahora soy salvo por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Soy salvo por la gracia redentora de Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo viene a hacer en la vida del hombre. El Espíritu Santo de Dios viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si el Espíritu de Dios no convence al hombre de pecado, el hombre jamás podrá reconocer, entender la grande necesidad que tiene de Dios, de Cristo, y nunca vendrá a Él, nunca lo reconocerá, nunca será salvo, nunca será libre. Entonces necesitamos primeramente el Espíritu de Dios para que nos convenza de pecado. Por eso es que cuando uno le va a hablar a una persona que no conoce de Dios la palabra, no piense nunca que su grande sabiduría, su grande conocimiento, porque se sabe la Biblia y porque le va a decir un pasaje y otro, por eso va a poder traerlo a los pies de Cristo. Usted le puede leer a una persona la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y la persona sale igual, o sea, no quiere nada. Le dice: ya me enfadaste, ya cállate, ya no me hables más, ya me cansaste. Y parece que no hace efecto todo aquello. ¿Por qué? Porque la semilla sin la lluvia de Dios no germina. ¿Qué necesitamos, Señor? Prepara ese corazón, prepara una vida, prepara una tierra mojada, fértil. Señor, prepara un corazón, hazle sentir la necesidad de Dios, la necesidad de buscar a Dios. Hazle sentir la necesidad de cambiar de vida. Hazle sentir eso para que cuando yo llegue con la palabra, la persona diga: yo quiero de eso, yo quiero de eso. Porque ya el Espíritu de Dios trabajó en su corazón, y por eso la persona se presta y dice: yo quiero de eso. Pero cuando el Espíritu de Dios no ha trabajado en aquel corazón, la persona es indiferente, la persona se burla, la persona dice: yo no tengo tiempo para eso, yo esto, yo lo otro, yo estoy bien, yo aquí, yo allá. Y nunca se rinde. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios no ha tocado aquel corazón. Por eso debemos de pedir a Dios, si vamos a hablarle a una persona, a un ser querido, a un familiar, de la palabra de Dios, antes de pensar que tu grande sabiduría va a hacer la obra, pidámosle al Señor: Señor, derrama de tu lluvia, derrama de tu Espíritu. Y cuando Dios toca los corazones con su Espíritu, hay veces que el hombre dice: es que yo sentí un gran vacío y una grande necesidad, y aunque andaba en la droga y en el vicio, me hastié y dije: yo ya no quiero esto, esto no me llena, yo necesito algo más, no sé qué, pero necesito algo. Sin darse cuenta el hombre, ya Cristo, ya el Espíritu de Dios estaba tocando su corazón, ya el Espíritu de Dios le estaba enseñando cómo tenía que caminar para buscar a Cristo. Le estaba haciendo sentir una grande necesidad para poder buscar a Dios con todo el corazón. Entonces, por eso le digo, necesitamos la semilla, la tierra y el agua. La semilla es la palabra, la tierra es el corazón, y el agua es el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros tenemos una palabra, pero no se abre la tierra, no se abre el corazón, no hay fruto. La voz de Dios se oye, la semilla se tira, el Espíritu de Dios quiere obrar, pero el hombre endurece su corazón y no quiere nada con Dios, y no hay fruto. La tierra, el corazón del hombre se tiene que abrir. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Abre tu corazón a Dios. Y esto no es nada más para el inconverso, no es nada más para el que no ha conocido a Cristo, es para nosotros que hemos conocido a Cristo también. Porque día con día necesitamos dar más fruto, necesitamos ser más sensibles a la voz del Espíritu, necesitamos dejar de estar peleando con el Espíritu y dejarnos guiar por el Espíritu, dejar de estar luchando contra Él y dejarnos mover por Él.
Pero le digo, si nosotros como tierra, el corazón no se abre al Señor, no habrá efecto. Entonces, ¿qué se necesita? La semilla es la palabra. Se tira, se siembra. Usted debe de hablar la palabra. Segundo, la tierra, el corazón del hombre tiene que abrirse para recibir la palabra. Y el agua, el Espíritu de Dios, tiene que caer sobre aquel corazón, porque generalmente es el Espíritu de Dios el que provoca que el corazón del hombre se abra, que el corazón del hombre se dé cuenta de la necesidad que tiene. ¿Sí me comprenden, hermanos? Entonces necesitamos nacer del agua y del Espíritu. La palabra y la lluvia, la palabra y el Espíritu. Le termino con esta escritura porque el tiempo se nos ha ido. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4 en adelante. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa esto? La letra, la ley o la palabra sin el Espíritu, ordenanzas, mandamientos, deberes. No hagas esto, no hagas lo otro, esto está mal, aquello también está mal, guárdate de esto y guárdate del otro. Si no hay Espíritu en nosotros, todo el conocimiento que adquirimos se convertirá en letra que nos mata. ¿Por qué en letra que nos mata? ¿Por qué la letra mata? La letra hablando de la palabra de Dios. La letra hablando de la ley de Dios, que Dios habló a Moisés, era la palabra de Dios. No les dio vida, les dio muerte. Los mandamientos de Dios no les dio vida al pueblo de Israel, fueron para muerte. ¿Por qué para muerte? ¿Que acaso no era palabra de Dios? Sí, sí era palabra de Dios. ¿Que acaso era algo malo? No, era algo bueno. Pero ¿por qué les dio muerte? La Biblia, si sigue leyendo usted, dice que fue un ministerio de condenación y no de salvación. Pero entonces, ¿por qué? Porque no había Espíritu en ellos. Y tenían la palabra, pero ¿cómo podrían ejecutar la palabra? ¿Cómo podría dar fruto aquella palabra si no había Espíritu, no había lluvia del cielo que hiciera germinar aquella palabra? Se convirtió solamente en una ley rigurosa. Y como el hombre tiende a hacer lo malo, esa palabra, esa ley, en vez de justificarlos y salvarlos, los condenó. Porque el hombre es malo y le decía, no robes, y el hombre robaba y caía sobre de la palabra para juzgarlo. No hagas, no juzgues, no critiques, no adulteres, no esto, no lo otro. Y caía la palabra sobre la vida del hombre, porque el hombre tiende a hacer lo malo. Y solamente era una ordenanza que decía, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. Pero no había la fuerza en el hombre para poder guardar esa palabra, para poder llevar a la práctica esa palabra, para poder obedecer esa palabra. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si no hay Espíritu en nosotros, no va a haber la fuerza para poder llevar a la práctica esta palabra. No va a haber la fuerza para vivir esta palabra. No va a haber la fuerza para ser hacedores de esta palabra. ¿Sí me explico, hermanos? Pero entre más te llenas del Espíritu de Dios, esta palabra como que automáticamente se convierte en un hecho en tu vida. No tienes que esforzarte, automáticamente lo haces. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, es el Espíritu de Dios en ti haciendo aquella obra, ejecutando la palabra de Dios en tu corazón, provocando el fruto que brote de aquella palabra que fue sembrada en tu corazón. Póngase de pie en esta noche, póngase de pie. Vamos a acercarnos al Señor en esta linda y preciosa noche y vamos a pedirle de su misericordia. Vamos a acercarnos al Señor, hermanos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere fortalecernos, capacitarnos y equiparnos con lo que necesitamos
para servir a Dios. Quizás tenemos conocimiento, quizás tenemos palabra, quizás hemos escuchado muchos mensajes y en nuestra mente y en nuestro corazón hay palabra, pero batallamos, luchamos, porque se nos hace difícil el ejecutar esa palabra, porque la mucha palabra que conocemos parece que mucha de ella nos cuesta mucho vivirla, nos cuesta mucho que germine, que cobre vida en nuestro corazón. ¿Por qué sucede eso? Porque le hace falta la lluvia, porque le hace falta el toque del Espíritu a esa palabra. Cuando el toque del Espíritu llega a tu corazón, cuando el toque del Espíritu llega para bendecirte, para ministrarte, cuando el toque del Espíritu te atrae hacia Dios, te atrae a la presencia de Dios, tú sientes un fluir de Dios en tu vida, tú sientes un desbordar de Dios en tu corazón. El que te debe de impulsar a buscar a Dios es el Espíritu de Dios. El esposo nunca será suficiente, la esposa nunca será suficiente, los padres nunca podrán provocar ese impulso en los hijos para buscar a Dios. Los hijos nunca podrán producir el efecto en los padres, el deseo, la entrega de buscar a Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede provocarnos. Atráeme, atráeme, y en pos de ti correremos. Atráeme, y en pos de ti correremos, y nos gozaremos en ti, en tus amores. Nos deleitaremos en ti más que en el vino, más que en cualquier otra cosa de este mundo. Atráeme, Señor, atráenos a tu presencia, atráenos con tu Espíritu a ser adoradores. Atráenos, yo me entrego, atráenos con el fin de serle fiel. Ríndete en esta noche para siempre. Quiero amarle, y agradarle solo a Él. Señor, hoy nos queremos rendir, hoy nos queremos rendir. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo, Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. ríndete al Rey. Yo me rindo, a Él. ríndete a Él, ríndete, ríndete a Él. Ya no peleemos con Él, ya no contendamos con Él, ya no contendamos con Él. Quiero serle fiel. Aleluya, Señor. Todo a Cristo yo me entrego. Con el fin de serle fiel. Aleluya. Para siempre. Aleluya. Quiero Aquí está tu pueblo, Señor, y agradar rendido delante de ti. solo a Aquí está tu pueblo agradecido, Señor.
Señor, yo por tus me misericordias. rindo a Él. Dios Todopoderoso, Yo que has extendido me tu mano rindo sobre a tu pueblo. Él. Todo a Cristo yo me entrego. Gracias, Señor. Quiero ser Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, yo me rindo nos rendimos ante ti, Señor. Nos postramos ante ti, Señor. Aquí está nuestro corazón agradecido, Padre. Aquí está tu pueblo humillado, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Agradecimiento hay en el corazón de tu pueblo, Padre. Porque nos has traído, Señor, a tu redil, Padre. Porque cuando andábamos, Señor, sin ti, sin fe y sin esperanza, tuviste misericordia, extendiste tu mano, Señor, nos levantaste, Padre, nos diste vestiduras nuevas, Señor. Gracias, porque cambiaste nuestra manera de pensar, cambiaste nuestro corazón, nos quitaste el corazón de piedra y nos diste un corazón de carne. Gracias, Señor. Bendito Dios, bendito Dios, gracias. Todo a Cristo Gracias, yo Señor. me entrego. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Nuestra fe y nuestra confianza está en ti, mi Dios. Gracias, Padre.